las definiciones. Una de las acepciones de la palabra definir es fijar con claridad, con exactitud, con precisión el significado de una palabra. Y por extraño que parezca, la gran mayoría de las malas interpretaciones en la comunicación verbal está en el uso de las palabras. Y esto por no tener completamente claro el significado de las mismas. Por esto es importante saber definir las palabras, porque definir es el pilar básico de todo razonamiento, y también definir es el pilar básico para evitar malas interpretaciones. Hay una palabra que es importante saber definir, y esta es la palabra importante. Importante significa ser de mucho valor, es decir, que conviene mucho o interesa mucho. Pero también importante significa ser de mucha consecuencia, es decir, que afecta profundamente. Entonces, la importancia, por definición, es una cualidad asociada a las consecuencias. Consecuencias que pueden ser valiosas, convenientes o de nuestro interés, o pueden ser graves, que nos afectan profundamente. Uno de los aspectos relevantes de la importancia es que es extremadamente subjetiva, porque depende de cada uno de nosotros calificar lo que es importante o no. Por eso debemos constantemente poner mucha atención a lo que consideramos que es importante y que no es importante. Si alguien cambia la importancia que le damos a algo, ese alguien podría controlarnos indirectamente y controlar lo que hacemos. Por eso, cada uno de nosotros, de acuerdo con lo que cree, debe ser el único que califica lo que es importante o no. Hay un aspecto relevante en nuestras vidas que es la palabra. Las palabras que salen de nuestra boca. Y lo más relevante que nosotros podemos tener en cuanto a las palabras que salen de nuestra boca es la importancia que estas palabras tienen. Porque si concentramos nosotros la atención únicamente en nuestras palabras, aunque nosotros no tengamos conciencia de ello, lo que hablamos y las palabras que usamos son importantes, porque nuestras palabras tienen consecuencias. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye que nuestra calidad de vida
depende de las palabras que digamos. Palabras de vida o palabras de muerte. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21 que dicen: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La importancia de nuestras palabras. Las palabras que salen de nuestra boca son importantes porque pueden ser de mucho valor para nosotros, pero también pueden afectarnos profundamente. Las palabras que salen de nuestra boca pueden ser de mucho valor porque todo lo que Dios creó lo hizo a través de la palabra. Y al ser nosotros creados a su imagen y semejanza, hay algo en nuestras palabras que tienen fuerza, poder, ya sea de vida o de muerte en nuestras vidas. Porque cuando nuestras palabras están de acuerdo con la palabra de Dios, estamos liberando con nuestra lengua poder de vida y no de muerte. Las palabras que pronunciamos pueden ser de mucho valor porque si nuestro corazón es bueno, diremos cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que salen de nuestra boca pueden ser de mucho valor porque las palabras pueden ser una maravillosa inversión en nuestras vidas cuando las usamos para bendecir a otros, cuando las usamos para sanar, para consolar, para animar, para edificar. Las palabras que salen de nuestra boca pueden ser de mucho valor, porque como hijos de Dios, los cristianos somos bendecidos cuando alineamos nuestras bocas con la palabra de Dios. Recordemos que nosotros pensamos en dos lugares. Pensamos en nuestra mente y pensamos en nuestro corazón. Entonces, nuestras palabras, las que salen de nuestra boca, pueden ser de mucho valor porque somos personas de labios inmundos y a través de la oración el Señor no solo nos da gracia y favor cuando hablamos, sino que santifica nuestra boca como lo hizo con Isaías con un carbón encendido. Las palabras que salen de nuestra boca pueden ser de mucho valor porque nuestras palabras son conectores reales, conectores efectivos para comunicarnos con Dios y para comunicarnos con nuestro prójimo. Nuestras palabras abren esas puertas de comunicación, pero también porque nuestras palabras abren las puertas para la alabanza a Dios, ya sea corporativamente o individualmente, y cuando nosotros usamos palabras de alabanza, estamos vistiéndonos con el manto de alabanza que aleja de nosotros la angustia
y el abatimiento, porque el manto de alabanza es el antídoto contra un espíritu angustiado y abatido que nos mantiene deprimidos, estresados o ansiosos. Las palabras que salen de nuestra boca son importantes. Y son importantes porque pueden afectarnos profundamente. Cuando usamos nuestro catálogo de palabras hirientes, negativas en nuestras relaciones interpersonales, nos afectan profundamente. Cuando andamos en perversidad de boca por ser malos y depravados, como lo dice Proverbios capítulo 6, versículo 12. También nuestras palabras, las que salen de nuestra boca, son importantes porque pueden afectarnos profundamente cuando usamos nuestra lengua para mentir, para herir, cuando hablamos con otras personas usando adjetivos ofensivos, adjetivos de comparación con animales, para amenazar, para hablar mal de nuestro prójimo. Las palabras que salen de nuestra boca también son importantes porque nos pueden afectar profundamente cuando nosotros pervertimos las verdades de la palabra de Dios usándolas fuera de contexto, fuera de su verdadero significado, para beneficio propio o para justificar algunas acciones o palabras nuestras. Y pueden afectarnos profundamente cuando con nuestra lengua nosotros pronunciamos esas palabras de muerte en mentiras, en palabras de discordia, en chismes, en calumnias, en estar revelando secretos que nos han confiado, cuando maldecimos, blasfemamos, cuando decimos palabras obscenas, o sea, deshonestas, cuando decimos palabras rencillosas, es decir, palabras hostiles, cuando decimos palabras negativas, que son incredulidad. También nuestras palabras son importantes. Las que salen de nuestra boca cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en nuestra debilidad en el uso de la lengua. El Espíritu Santo de Dios está dispuesto a proporcionarnos la ayuda que necesitamos para refrenar y domar nuestra lengua y volverla un instrumento poderoso de bendición, de ánimo, de esperanza, de amor y de vida. Porque aunque la lengua es humanamente indomable, sí es divinamente domable. Porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos refrenar la lengua, haciéndonos el propósito de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos detenernos a pensar antes de hablar y no ser de las personas que piensan mientras hablan, personas que piensan después que hablan, o aún peor, ser de las personas que nunca piensan. Es increíble que al ser humano
le tome en promedio 2 años aprender a hablar y 50 años para aprender a refrenar su lengua. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos a que nuestras palabras estén alineadas con Dios, con su palabra, y que nosotros pronunciemos siempre palabras de vida. Hay otra palabra que hay que definir bastante bien y es importantísimo. ¿Cuál es la definición de importantísimo? La palabra importantísimo, a pesar de ser un vocablo de uso ya obsoleto, se refiere al superlativo, es decir, muy grande o muy desmesurado de la palabra importante. Para definir lo que es importante como sustancialmente considerable, fundamentalmente primordial, que es de muchísimo valor, que es muy, pero muy conveniente, que interesa mucho, 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 o que tiene muchísimas consecuencias negativas, que nos va a afectar mucho, mucho, muy y muy profundamente. Resulta que hay algo que Dios considera que es importantísimo en el uso de nuestras palabras y para nuestra vida. ¿Qué es ese algo que Dios considera importantísimo? Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo, con sus propias palabras, dijo lo que es. En Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18, la Biblia nos dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Algunos aspectos relevantes, pero muy relevantes, de este hermoso pasaje son los siguientes. Simón, hijo de Jonás, o sea, Simón Pedro, habló iluminado por el Espíritu Santo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús le dijo, bienaventurado eres,
porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 12, versículos 34 y 37, Jesús dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús reaccionó a la declaración verbal de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración es que dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pecado abrió un abismo entre Dios y el hombre. No había manera humana de establecer una conexión entre Dios y nosotros. Hasta que Dios construyó un puente para conectarse con nosotros, enviando a su Hijo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo, es decir, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la respuesta a la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y la respuesta que todo discípulo de Jesús debe tener siempre es decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuáles son las palabras que Dios considera que son importantísimas para nuestra vida? Según Mateo 12, 37, las palabras por las cuales todos podemos ser justificados y muchos serán condenados. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Las palabras que salen de nuestra boca son importantes, pero las que son importantísimas para la vida de todo ser humano creado por Dios son las palabras por las cuales nosotros
somos justificados cuando nosotros con nuestra boca confesamos a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y creemos que Él fue enviado por Dios para morir en la cruz para darnos salvación. Esas son las palabras más importantes, las importantísimas que cada uno de nosotros no solamente debería confesar, sino vivir. La roca sobre la que Jesús edificó su iglesia es el mismo. Es Jesús. Es el Hijo del Dios viviente. Y la declaración que nosotros hacemos sobre que Él es el Mesías, el Redentor, el Hijo del Dios viviente, es esta declaración sobre la que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sigue edificando su iglesia día con día, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. La vida y la muerte están en poder de la lengua, de nuestra lengua. Entonces usémosla sabiamente. Hablemos vida en lugar de muerte. Hablemos vida, sobre nuestras familias, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro ministerio, sobre nuestros amigos, sobre nuestro prójimo. Sometamos nuestra lengua al control del Espíritu Santo para poder refrenarla y domarla. Pronunciemos palabras que estén de acuerdo con Dios y su palabra, porque en ellas hay poder para llevar vida. Renunciemos irrevocablemente a pronunciar palabras de muerte y estar de acuerdo con Satanás. Nuestra calidad de vida depende de las palabras que digamos, palabras de vida o palabras de muerte. Por nuestras palabras somos justificados y por nuestras palabras somos condenados. Confesemos con nuestra boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, porque sobre esta declaración es que la iglesia sigue edificándose día con día, día con día, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Qué gran responsabilidad, pero qué gran privilegio. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos enseña, que nos instruye, pero también que nos corrige y nos redarguye, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido con claridad que el uso apropiado de nuestras palabras, de nuestra lengua, de nuestra boca, trae beneficios maravillosos, y que tú estás dispuesto a través de tu Espíritu a ayudarnos. Te pedimos perdón por el mal uso que hemos hecho de nuestra lengua, por el mal uso que ha traído consecuencias graves a nuestra vida. Padre, que no hemos podido entender la importancia de nuestras palabras. Y Padre, te damos gracias porque a pesar de no entender lo importante que han sido las palabras que hemos confesado de salvación, Señor, hoy hemos entendido que para ti lo que es importantísimo es que nosotros hayamos
confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Jesús es tu Hijo y que a través de Él nosotros hemos podido tener salvación. Permite, Padre, que vivamos en esa dimensión, que habitemos todos los días en la dimensión de entender que es importantísimo para ti que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, pero como nuestro Señor también, como tu Hijo, el Hijo del Dios viviente. Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no has pronunciado esas palabras que son importantísimas para ti, hoy te invito a que lo hagas y que le digas: Señor, reconozco mi condición de pecador, que hasta el día de hoy no he podido entender. Y hoy, en el nombre de Jesús, estoy reconociendo que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Con mi corazón estoy creyendo que tú, Señor, lo levantaste de los muertos. Y con mi boca estoy confesando que Jesús es el Cristo, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús.